este pequeño descanso es hora de retomar y nos preparamos para el mundo de las ciencias sociales. ¿Sabes por qué a la isla de Santo Domingo se le llama también La Española? La isla que hoy comparten Haití y República Dominicana fue descubierta por Cristóbal Colón el 5 de diciembre de 1492, durante su primer viaje al continente americano, a donde llegó por error, pues el almirante pensaba que había llegado a la India. A su llegada a esta isla, Colón la bautizó con el nombre de La Española, maravillado por su exuberante belleza natural, que a su entender se asemejaba a algunas regiones de España. ¿Qué entiendes por expansión colonial? ¿Qué relación existe entre el expansionismo y migración? ¿Qué tipo de migración fue la esclavitud? Comencemos. ¿Qué es la expansión colonial? Esta se produce cuando una nación o imperio expande sus fronteras a partir de la conquista o anexión de nuevas tierras. Partiendo de esto se da la colonización o colonialismo, que es un sistema de dominación por medios tanto políticos como militares de un país sobre otro. Sucede cuando un estado de alto poder económico y militar llamado metrópoli ejerce un control directo sobre un territorio que se encuentra fuera de sus fronteras, que se denomina colonia. La colonización supone la usurpación y apropiación de la tierra y con ella su riqueza y recursos. Entonces se origina el sometimiento de la población, que puede considerarse esclava sin los derechos de la metrópolis. La imposición de los intereses de la metrópoli sobre los del país colonizado se da en materias de cultura, religión, estrategia militar, estrategia económica, derechos civiles, políticos o sociales. En gran medida, el colonialismo surge de las necesidades económicas de un Estado, asociadas a materias primas, exceso de producción y mano de obra barata. Definamos ahora cada uno. Materias primas son productos agrícolas como el té o el caucho, que requieren un clima adecuado y grandes extensiones de tierra para su producción, los cuales no podían encontrarse en Europa. Estos bienes podían obtenerse a través del comercio, pero es más barato y conveniente para la nación colonizadora tomar posesión de las tierras y obtenerlo de manera gratuita. Exceso de producción. El inicio del colonialismo ocurre simultáneamente con el inicio de la primera revolución industrial, es decir, el momento en que se reemplaza la producción artesanal, que es en pequeña escala, por la producción en masa. Este exceso de productos en muchos casos no encontraba un mercado entre los consumidores europeos. Sin embargo, al expandirse los territorios, también se expandía el mercado y por lo tanto el comercio. Mano de obra barata. Los habitantes originarios de las colonias europeas habían sido derrotados, es decir, que debían aceptar las condiciones impuestas por el colonizador. En algunos casos, eso implicaba ofrecer su trabajo por un bajo salario, o en otros casos, como ocurrió en América, la esclavización total. Ahora vamos a ver los pasos para elaborar una línea de tiempo. Número 1. Debes tener un lápiz, una borra, una hoja en blanco y dicha hoja la colocarás de forma horizontal. Número 2. Haz una propuesta de escala de tiempo. Dicha escala puede contener varios cuadros. Para ello empieza colocando la primera y a continuación asigna un valor en años a cada cuadro. Por ejemplo, si abarca un periodo de varios milenios, cada cuadro tendría un equivalente a 100 años. Si abarca varios siglos, cada cuadro tendría un equivalente a 10 o 5 años. Si abarca un periodo más corto, cada cuadro podría valer entre 1 o 2 años. Recuerda que para siglos y milenios, la numeración romana es la que se utiliza. Paso número 3. Prueba la escala hasta encontrar la correcta. Para ello, primero asigna un valor y empieza a contar los cuadros que vas a necesitar desde la primera fecha hasta la última. Si falta espacio en la hoja, debes reducir la escala. Si sobra demasiado, debes aumentarla. Número 4. Dibuja la barra. Una vez que sabes cuál es la escala correcta, puedes dibujar una barra que ocupe todo el espacio que va desde la fecha de inicio hasta la fecha final. La ponemos en una posición más o menos centrada de la hoja, teniendo en cuenta los cuadros que vamos a usar. Conviene que la barra tenga un grosor de 10 cuadros si es milimetrada, 5 cuadros si son medianos y 3 si son grandes. Cuando te encuentres con un periodo demasiado extenso, puedes cortar la barra en diagonal y de esta forma damos a entender que esa barra tendría que ser más larga.
Cuando te encuentres con un periodo sin espacio para poner la información, puedes hacer una barra aparte que represente únicamente ese periodo con otra escala y enlazar las dos barras con dos líneas que tengan unos puntos de inicio y uno de final. Paso número 5. Señala las fechas claves que dividen los periodos que nos han dado. Ponemos los nombres de los periodos en el interior de la barra, si hay sitio o en una zona próxima. Para señalar los periodos también podemos usar corchetes. Si la información no cabe en horizontal, puede ponerse en vertical. Paso número 6. Localiza otras fechas de los acontecimientos en la barra y desde esas fechas alarga una línea hacia arriba o hacia abajo, hasta llegar a un hueco donde escribir la fecha y el acontecimiento. El resultado final se puede colorear y decorar con iconos. ¿Qué es África? África es el tercer continente más extenso del mundo, después de Asia y América. Está situado entre los océanos Atlántico e Índico, mientras que el mar Mediterráneo lo separa del continente europeo. África se compone de 54 países y es el único territorio que se encuentra en los 4 hemisferios del planeta Tierra. África es un tesoro de este planeta. La geografía le ha dotado de una riqueza natural incomparable y la geología le ha colocado junto al viejo continente. Dos hechos que desde que los europeos tuvieron la capacidad técnica para desembarcar en costas ajenas, propiciaron que ese tesoro, repleto de recursos naturales, pasara a ser una desgracia para África. Los comienzos de la colonización europea en África se sitúan entre los siglos XV y XVIII. La característica general de este colonialismo fue la presencia de los países europeos en las costas, donde se establecieron bases mercantiles. Los siglos XVIII y XIX marcaron a África de una manera incuestionable. El siglo XIX principalmente marcó a este continente para siempre, con la llegada de los europeos. A lo largo de ese siglo, ingleses, franceses, alemanes, belgas, portugueses, italianos y españoles desembarcaron en sus costas, fortificaron sus establecimientos e invadieron territorios. La superioridad militar fue la responsable de que los europeos colonizaran en poco tiempo un continente tan grande como África. Es mucho lo que hemos aprendido esta semana y más aprenderemos con la maestra de Ciencias de la Naturaleza, Isaura Peralta. En este encuentro vamos a descubrir qué es la radiación solar, sus efectos en los seres vivos y su importancia para la fotosíntesis de las plantas. Al finalizar esta clase tendrás claro cuáles son los efectos que la radiación solar tiene en la biodiversidad y cómo debemos protegernos los humanos para evitar consecuencias desfavorables en la piel, los ojos y otros órganos. Esto quiere decir que la radiación solar puede tener varios efectos en la piel de los seres humanos, dependiendo de su intensidad y la longitud de sus ondas. Recuerden que la radiación es la transferencia de energía por ondas y que la radiación electromagnética se propaga en el espacio a la velocidad de la luz. ¿Qué es la radiación solar? La radiación solar es el conjunto de radiaciones electromagnéticas emitidas por el Sol. Te repito, la radiación solar es el conjunto de radiaciones electromagnéticas emitidas por el Sol. El Sol es una estrella que se encuentra a una temperatura media de 5.778 Kelvin, que es equivalente a 5.505 grados Celsius. La radiación se produce directamente desde la fuente de propagación hacia afuera en todas las direcciones. La radiación solar se encuentra en un intermedio entre radiación ionizante y no ionizante, debido a la frecuencia y longitud de las ondas electromagnéticas. Tipos de radiaciones solares.
La radiación del Sol está compuesta por diferentes tipos de rayos. Entre ellos, el 49% son rayos infrarrojos, que proporcionan calor. El 43% son rayos visibles, que proporcionan luz. El 7% son rayos ultravioleta. Estos, dependiendo de la frecuencia de su longitud de onda, pueden ser beneficiosos o dañinos para nuestra piel. Y el 1% son otros tipos de rayos. A su vez, existen 3 tipos de radiación ultravioleta, según su longitud de onda. Primer tipo, los rayos ultravioleta A, conocido por sus siglas como UVA. Atraviesan fácilmente la atmósfera, alcanzando toda la superficie terrestre. La radiación UVA es la menos nociva y la que llega en mayor cantidad a la Tierra, en un 95%. Pero una sobreexposición resulta perjudicial para nuestra salud. Segundo tipo, los rayos ultravioleta B, conocido por sus siglas en letra mayúscula UVB. Son rayos de longitud de onda corta. Tienen mayor dificultad para atravesar la atmósfera. Llegan con más facilidad a la zona ecuatorial que a las latitudes elevadas. Son biológicamente muy activos, pero la capa de ozono absorbe la mayor parte de los rayos UVB provenientes del Sol. Tercer tipo, rayos ultravioleta C, conocido por sus siglas en letras mayúsculas UVC. Son de longitud de onda corta, no atraviesan la atmósfera, son absorbidos por la capa de ozono. Son el tipo de rayos ultravioleta más nocivo, debido a su gran energía. Si observas un mapa de radiación solar de la República Dominicana, notarás que en sentido general está coloreado de azul, amarillo, naranja y rojo, por regiones o provincias. Estos colores indican el nivel de radiación solar en esas provincias. Las provincias coloreadas con azul son las que menos radiación reciben. Las que están coloreadas de amarillo y naranja reciben mayor radiación que las que están coloreadas en azul. Y las que están coloreadas en rojo reciben mayor radiación que las que se encuentran coloreadas de amarillo y naranja. Vamos a iniciar desarrollando qué es el calentamiento global. El calentamiento global es producto de una gran variedad de acciones, tanto del mismo planeta, en el caso de la radiación solar, como de los seres humanos. Es el caso de la quema de combustibles fósiles, como por ejemplo la gasolina, que hacen que la Tierra se caliente ligeramente un poco más cada año, provocando el aumento de la temperatura media del planeta. ¿Sabes cuál es la temperatura media de la Tierra? Nuestro planeta Tierra tiene una temperatura media de 14 grados Celsius. Pero, ¿qué es la temperatura media? La temperatura media trata los promedios estadísticos obtenidos entre las temperaturas máximas y las temperaturas mínimas en los diferentes puntos del globo terráqueo. Cuando se calcula la temperatura en todos los puntos del globo terráqueo, ejemplo, desde Groenlandia, el Sahara y nuestras latitudes, se obtiene un valor global de 14 grados Celsius. Para obtener las temperaturas medias mensuales, se promedian las temperaturas diarias por un mes. Para obtener la temperatura media anual de República Dominicana, se registran las máximas y mínimas temperaturas por mes. Se suman los 12 meses del año y se divide entre 12. Esa sería la temperatura promedio del país en ese año.
¿Qué pasa cuando aumenta la temperatura media de la Tierra? Esto hace que en el planeta se produzcan algunos cambios que pueden generar grandes catástrofes, provocadas por intensas olas de calor, sequías sin precedentes, incendios forestales, formaciones de tormentas y huracanes con vientos más fuertes, cambios irreversibles en importantes ecosistemas, como por ejemplo, pérdida de humedad en el Amazonas, que desaparezcan ríos y humedales en nuestro país. ¿Qué son los gases de efecto invernadero? Te recordamos que son el vapor de agua, el dióxido de carbono, el óxido nitroso, el metano y el ozono. Existen otras causas que están provocando el calentamiento global. Por ejemplo, la deforestación. La industria maderera, la agricultura, la minería y la ganadería son las principales actividades económicas dedicadas a la tala de árboles. El crecimiento acelerado de la población. El aumento de la cantidad de habitantes influye en la producción de gases que aumentan el efecto invernadero. Realizaremos un experimento para que comprendas mejor el aumento de la temperatura y el efecto invernadero. Los materiales que vamos a utilizar para realizar este experimento son 2 vasos de cristal mediano, del mismo tamaño los dos. Un recipiente de cristal que cubra uno de los vasos, agua y un termómetro. El uso del termómetro es opcional. Si tú no tienes uno en casa, puedes percibir la temperatura del agua con tus dedos. Vamos al procedimiento. Lo primero que vamos a hacer es colocar agua en los 2 vasos hasta la mitad y lo vamos a dejar reposar en el sol por 15 minutos. Pasado este tiempo, cubrimos uno de los vasos con el recipiente de cristal y lo vamos a dejar por 1 hora. Cuando pase este tiempo, vamos a retirar el recipiente de cristal y a percibir la temperatura en cada uno de los vasos. Introducimos el termómetro dentro del vaso que estaba fuera del recipiente de cristal. Recuerda, si tú no tienes un termómetro en casa, simplemente la percibe introduciendo tu dedo en el agua. La temperatura registrada en el vaso que está fuera del agua es de 40 grados Celsius. Vamos ahora a medir la temperatura del agua que estaba dentro del recipiente. La temperatura es de 45 grados Celsius. Esto quiere decir que la temperatura del agua que estaba encerrada dentro del recipiente es mayor, debido a que el recipiente absorbió mayor cantidad de calor, igual que hace la capa de los gases de efecto invernadero en la atmósfera. El dióxido de carbono y otros gases actúan de la misma manera y atrapan el calor y aumentan la temperatura del planeta. Realiza este experimento en casa y toma las anotaciones que observaste y percibiste en cada proceso. Toma fotos y envía a tu maestro guía. Con este experimento te será mucho más sencillo comprender cómo actúan los gases de efecto invernadero y te dará herramientas para reducir estos gases.